Comencem ara. La Marta Vergonyós ho volia fer ara, però si per cas que ho faci al final, abans de tancar, que ja us contarà, perdó, digo que Marta Vergonyós, la directora de la BON, Centro de Cultura de Donas, que es el sitio donde estamos, que nos ofrece este espacio tan acogedor y bonito. Ahí está la Marta. Pues Marta, estava parlant... Sí, Marta nos cuenta que están en lucha, la BON está en lucha y necesita también de nuestra colaboración. Y antes de empezar, pues le paso la palabra. Seré súper breve. Esta mañana no os he dado la bienvenida en nombre de todas las mujeres que formamos parte del equipo de gestación, de gestadoras, que sostenemos este edificio y custodiamos que sea de y para las mujeres, que por eso se construyó. Deciros solo que este año la BON, que somos las nietas del Instituto de Cultura de la Dona y las hijas del Centro de Cultura de Donas Francesca Bonmesón, cumplimos 15 años. Este mes de mayo cumplimos 15 años. Y coincide con ello que se tenía que renovar el convenio de cesión de espacios con la Diputación y llevamos un año de intentos y de negociaciones que están siendo bastante complejas, a tal punto que nos proponían solo renovar para 2 años, ¿no? Lo cual nos dejaba en una situación de ninguna garantía de continuidad. Y lo que hemos hecho nosotras ha sido, hemos roto la negociación, hemos dejado de reconocerles como interlocutores, en este caso a los responsables políticos, al presidente de la Diputación y al delegado de presidencia, a Jordi Martí, y esta es la situación ahora, ¿vale? No tenemos duda de que también estamos haciendo toda una estrategia jurídica, seguramente les llevaremos a un contencioso administrativo por no cumplir la voluntad explícita de Francesca Bonmesón, esa ha sido nuestra decisión. Y os explico esto porque os invito a que entréis en la web de la BON y ahí podéis firmar un manifiesto de apoyo a nuestro proyecto y al proyecto de la BON para hacer un apoyo explícito, ¿no? Nosotras estas firmas son las que vamos acompañando en esas reuniones de negociación que evidencian, bueno, en 2 días había más de 5.000 firmas y de 250 organizaciones de mujeres, o sea que esta situación lo que ha hecho, en vez de debilitar el proyecto, ha sido fortalecerlo y evidenciar que hay una comunidad muy fuerte y muy potente que no quiere que eso ocurra, ¿vale? Dicho esto, bienvenidas. Gracias, Andrea, Laura. Bien, gracias, Marta. Bienvenidas de nuevo otra vez. Espero que hayáis comido bien. Esta tarde también será potente. Tenemos a Andrea Ros Guerrero aquí con nosotras. La hemos invitado para leer los poemas, una selección que ella ha hecho de los poemas del incesto de Emily Dickinson. Os presento a Andrea. Ella, cuando le escribí para que me dijera qué quería, o que si quería que le dijera algo especial de ella, me dijo nada, simplemente que soy actriz. Que no es simple ser actriz, ¿no? Y pensé, bueno, pues diré eso. Pero añadió, yo no soy la importante, es Emily. Y pensé, vale, pero sí, ella sí que es importante por cómo va a leer estos poemas, porque los poemas son tanto de la que escribe como de la que lee y de las que escuchamos. De modo que desde esta humildad que caracteriza a Andrea, que le he estado mirando entrevistas que están colgadas en internet y he reconocido en las entrevistas, en sus palabras, esta humildad que también mostró en la respuesta, ¿no? Pienso que, y se lo dije, que a Emily le hubiese gustado que ella leyese esta selección de poemas. Además, Andrea ahora está sentada y no la veis, pero está
A punto de parir. Está casi de parto. Ha estado toda la mañana en reposo para poder venir aquí. Y creo que esto es importante también para nosotras, que no ha sido una elección de eso, evidentemente, como os podéis imaginar, no buscábamos una actriz embarazada para leer, pero sí que es verdad que a veces se dan estas coincidencias que son felices en la vida, y en la vida de las mujeres se da muy a menudo, que estamos hablando del horror, ¿no?, de la infancia de niños y niñas, y nos viene una mujer muy joven que ya tiene otro niño, que lleva un niño que está en estado de buena esperanza y que nos da esperanza, que esta mañana ya Patricia ya nos ha dado esperanza, ¿no? También Candela, pero lo digo porque Patricia en particular ha subrayado la palabra esperanza. Y aquí nos viene una chica joven, desenfadada y valiente, que es Andrea, que ha, digamos, desafiado con su valentía, pero también con su verdad, a uno de los patriarcas de nuestro teatro catalán. Y bien, o sea, aquí pues somos las que estamos hoy aquí y las que no me incluyo, aunque estoy en la mesa, pero las que os hemos invitado, sois mujeres valientes. Andrea es otra, junto a Emily. Emily, sabéis que han sido Ana Mañero y Milagros Rivera las que han descubierto, leyéndola desde las entrañas, que estaba hablando de una experiencia de incesto. Ha sido leyéndola a ella directamente, intentando sentir lo que ella estaba diciendo. Y por eso se han tenido que, bueno, no lo han hecho directamente, digamos, de confrontarse con la crítica, pero directamente en el sentido de que no han tenido unos debates, ¿no?, de estos, los antiguos debates teológicos, pero sí que está silenciado esta experiencia de Emily, o hasta algunos, y lo sé por ellas, que lo niegan, ¿no?, que hubiese padecido incesto. De modo que esta lectura también es desde el sentir y desde las entrañas, por lo tanto conecta con todo el recorrido que hemos hecho hoy. Y nada más, paso la palabra a Andrea y a Emily. Gracias, Andrea, por estar aquí. Bueno, yo leo directamente, ¿no?, porque no tengo nada muy importante que decir. Más allá que la selección que he hecho la hice por intuición pura, leí el libro del tirón y los que me resonaron los marqué y no los volví a releer para chequear si la decisión estaba bien o no, sino que, o sea, que al final he escogido los que me hacen vibrar, así que espero saber leerlos. 423. La noche del primer día había llegado y, agradecida de que algo tan terrible había sido soportado, le dije a mi alma que cantara. Ella dijo que tenía las cuerdas rotas, el arco reventado en átomos, así que repararla me dio trabajo hasta otra mañana. Y entonces, un día tan enorme como ayeres por pares, desenrolló su horror en mi cara hasta taponarme los ojos. Mi cerebro empezó a reírse. Yo hablaba entre dientes como una tonta. Y aunque hace ya años de aquel día, mi cerebro sigue soltando risitas sofocadas todavía. Y algo es extraño dentro. La persona que yo era y esta no sienten lo mismo. ¿Podría ser locura esto? (916) Parduzca habitación de quién. Tabernáculo o tumba, o cúpula de gusano, o porche de gnomo, o catacumba de cierto elfo. 421. Dejó de dolerme, aunque tan despacio que no pude ver irse la pena. Solo supe mirando hacia atrás que algo había oscurecido el sendero. Tampoco pude decir cuándo cambió, porque la había llevado puesta todos los días, tan constante como el vestido infantil que cuelgo en el gancho por la noche. Pero no la aflicción, que anidó muy cerca como las agujas que las damas aprietan suavemente contra las mejillas de los acericos para guardarse el sitio,
Tampoco lo que la consoló pude rastrear, excepto que mientras estuvo yerma era mejor casi paz. 1130. El hielo de la muerte estaba en el cristal. Resguarda tu flor, dijo esta. Como marineros luchando con una filtración, nosotras combatimos la mortalidad. Nuestra flor pasiva sostuvimos ante el mar, ante montaña, ante el sol, pero incluso en la repisa escarlata de aquella, a gatear empezó el hielo. La apalancamos. Nosotras mismas metimos cuñas entre esta y aquella, pero fácil como la estrecha serpiente, esta ahorquilló su camino hasta que toda la desvalida belleza de aquella se combó. Y entonces empezó nuestra ira. La perseguimos hasta su barranco, la ahuyentamos hasta su cubil. Odiamos la muerte y odiamos la vida y no sabía dónde ir. ¿Qué mar y continente hay uno más grande? Es aflicción. 360. El alma tiene momentos vendados. Cuando demasiado aterrada para agitarse, siente que cierto miedo horrible surge y se detiene a mirarla, a saludarla con largos dedos, a acariciar su cabello helado, a sorber trasgo de los mismísimos labios sobre los que el amante revoloteó. Indigno que un pensamiento tan mezquino se acerque a un tema tan bello. El alma tiene momentos de fuga, cuando reventando todas las puertas, ella baila como una bomba afuera y se columpia en las horas como haría la abeja llevada al delirio. Que largo tiempo, encalabozada lejos de su rosa, tocara la libertad, luego no conociera más que mediodía y paraíso. Los momentos tomados otra vez del alma, cuando llevada traidora, con grilletes en los pies emplumados y ganchos en la canción, el horror la saluda otra vez. Estos no son de lengua rebuznados. 619. ¿Te has encontrado jamás en la boca de una caverna, anchuras sin sol, y mirado, y estremecido, y bloqueado tu respiración, y considerado el estar sola en un lugar así? ¡Qué horror! ¡Cuán trasgo sería! ¿Y volar como si ello te estuviera persiguiendo? Entonces la soledad se manifiesta así. ¿Has entrado jamás en la cara de un cañón entre cuya mirada amarilla y la tuya se interpuso el veredicto? La pregunta de morir importunando en tu oído, tan fría como tambores de sátiro. Si tú recuerdas y te salvaste, es más similar así, parece. 43. Se situaba por el sendero, por el arbusto, por el claro y por el bosque. A menudo nos adelantaron bandidos en el camino solitario. El lobo vino a observarnos curioso. El búho miró intrigado desde arriba. La figura tersa de la serpiente se deslizó furtiva. Las tempestades nos rozaron los vestidos, los puñales de los relámpagos relucieron. Fiero desde el risco sobre nosotras, el buitre hambriento chilló. Los dedos del sátiro nos hicieron señas. El valle murmuró, venid. Estos eran los compañeros, este era el camino. Estas niñas se fueron a casa volando. 754. Juguemos al ayer. Yo, la niña en la escuela, tú y la eternidad, el cuento no contado. Aliviando mi hambre en mi diccionario, logaritmo tenía yo por bebida. Era un vino seco. Algo distinto debe existir. Los sueños tiñen al dormir. Los taimados rojos de la mañana hacen saltar a la ciega. Todavía en la vida huevo, rozando la cáscara, cuando tú perturbaste la elipse y el ave cayó. Los grilletes serán confusos, dicen, para los recién liberados. La libertad más común nunca podría para mí. Era mi última gratitud cuando me dormía por la noche. Era el primer milagro, dejando entrar con la luz. ¿Puede la alondra volver a la cáscara más desenvuelta a causa del cielo? ¿No herirían las cadenas más que ayer? ¿No ofenderían más penosamente las mazmorras al hombre libre, justo el tiempo suficiente para probar después, condenado de nuevo?
Dios del grillete, como de quien es libre, no me quites mi libertad. ...673... Una lengua para decirle que soy veraz. Los honorarios de esta han de ser de oro, si la naturaleza tuviera en su monstruosa casa una sola niña rota. Por ganar una mina correría ese campo prohibido y le diría a él: te exhorto, dilo llanamente, que hasta aquí la verdad es veraz. Y responde: ¿qué hago yo? Empezando con el día que noche empezó. No, medianoche era, desde medianoche ocurrió, digamos. Si una vez más, perdón, chico, la magnitud tú puedes agrandar mi mensaje. Si demasiado basta, otro muchacho te ayude. Tu paga en diamantes será, y la de él en oro macizo. Di rubíes, si él dudara. Mi mensaje ha de ser dicho. Digamos, lo último que yo dije fue esto, que cuando las colinas se desplomen y queden no más alto que la llanura, mi compromiso habrá apenas empezado. Y cuando los cielos se desbanden y la deidad concluya, entonces búscame. Estate seguro de que dices no sea que figure en el camino. ...757... Pienso que el vivir puede ser bienaventuranza para quienes se atreven a intentar, más allá de mi límite, el concebir, de mi labio el testificar. Pienso que el corazón que yo llevaba antes podría ensancharse hasta que para mí el otro, como el pequeño banco de arena, apareciera contra el mar. Pienso que los días podrían cada uno permanecer en orden y la majestad ser más fácil que una clase inferior. Sin torpe alarma, no sea que llega en la discrepancia, sin trasgo en la flor, sin sobresalto en el oído del recelo, sin quiebra, sin condena, solo certezas de sol, pleno verano en la mente, un sur firme en el alma, su tiempo polar detrás. La visión, meditada largamente, tan plausible se vuelve que yo estimo la ficción real, lo real parece ficticio. Qué generoso el sueño, qué abundancia sería si toda mi vida hubiera sido error rectificado justo en ti. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, nos quedaba pendiente el retomar la palabra de esta mañana, si queréis, evidentemente. ¿Queréis, Patricia, venirte para acá? Candela, ¿tú también? Sí, yo vengo. Ya está. Por favor, siéntanse con toda la confianza de preguntar lo que tengan en su cabeza o de comentar. No hay problema. Buenas tardes, Elizabeth Uribe. En primer lugar, agradecer a cada una de las dos que estáis en la mesa y a Duoda por estos seminarios que hacemos, ¿no? Y como dos comentarios o preguntas. Más que preguntas, agradecimientos a Laura, a Candela. Hablabas de que en las familias donde hay desorden patriarcal, y yo viví en una de esas,
y fue una niña abusada, es donde se producen este tipo de situaciones. Entonces en mi cabeza planeó por la mañana la reflexión y entonces hay orden. Cuando hay orden en ese patriarcado no pasa esto, quizás una pregunta como tonta, pero me quedó flotando, ¿no? Y yo llegué tarde, con lo cual lo que escuché me pareció muy de acompañar a alguien que durante toda la vida, en todas las modalidades terapéuticas, ha tratado de quitarse esta experiencia y abrir un camino amoroso y de vía resolutiva. Eso para Candela. Para Andrea, agradecerte. Ay, para Patricia, perdón, es que me confundo con los papeles. Vale. Entonces, agradecerte el camino hecho de palabras, me están distrayendo. Hecho de palabras, porque es un recorrido muy amoroso hasta despejar toda la experiencia dolorosa del incesto, el que tú nos has mostrado, en relación con la madre. Y eso te lo quería agradecer, ¿no? Porque tú te has apoyado en tu propia experiencia, en los aprendizajes que has hecho en tu propio país de origen y en los que has logrado hacer con mujeres de este país, ¿no? Con Elisa, con Milagros y no recuerdo quién más mencionaste. Nieves. Con Luisa Muraro. Entonces, agradecerte eso porque yo creo que ese es un camino que a mí me ha faltado todavía cerrar, ¿no? En la vía amorosa con la madre, que tú lo has planteado muy bien. Para mí todo el recorrido, la cartografía de tus palabras han sido mostrar ese camino amoroso. Así que muchas gracias a las dos. No solo por lo que habéis dicho aquí, sino por lo que hacéis. Gracias. Digo, por principio de cuentas, gracias. Es muy complejo, pareciera como muy sencillo, o no sé si les parezca así. Yo de repente me releo y siento que pareciera que lo planteo muy sencillo, llegar ahí, pero por supuesto no lo es. No es ni sencillo ni no doloroso, ¿no? Es sumamente complejo y sumamente doloroso, pero justo es a través de estas lecturas, de los encuentros, de estar reflexionando, de volver a leer, ¿no? Que este proceso para estar hoy con ustedes fue lo que me permitió encontrar estas ciertas claves, pistas, ¿no? Y que me ha llevado a plantear lo que aquí les he compartido. Sí, bueno, en el patriarcado no hay orden. Entonces, ¿vale con esto? Muy bien. Hola. Hay otro nombre. Soy... Hola, soy Laura Mercader. Era una reflexión sobre lo que a mí me ha... O sea, para subrayar algo que he encontrado en el texto de Patricia, que creo que es clave, que has encontrado tú y que, bueno, y que yo lo he visto gracias a ti, que es precisamente... Bueno, uno de los conflictos grandes en todo este embrollo es el lugar de la madre, ¿no? La relación con la madre. Y cómo tú la sitúas en un lugar en el que, en realidad, lo que hace el patriarca violador es, aparte de su violación sobre el cuerpo y todo lo que esto ya de por sí conlleva, es romper la confianza, romper la relación. Lo hace él. Y esto creo que en ti está clarísimo, lo dices, ¿no? Y creo que nos lo tendríamos que repetir 1000 veces. Porque es él el que rompe la posibilidad
de esta confianza, que es la clave para la criatura, para cualquier criatura humana, de su crecimiento espiritual. Y después los reproches a la madre las hacemos las que hemos padecido, las que no. Digo que después los reproches a la madre forma parte también de nuestro propio crecimiento, ¿no? Algunos fundados, otros no, pero, y forma parte precisamente de la... Y además las feministas de la diferencia lo han traído al mundo de una forma muy clara, ¿no? Que es que falta mucha política aquí, ¿no? Por lo tanto, y no hace falta que haya un violador en casa para que se rompa esta relación, pero cuando existe, cuando hay, entonces ya es radical, ¿no? Y creo que, bueno, simplemente ya veis que estoy repitiendo lo que has dicho, pero porque cuando lo leí, tu primera versión que nos mandaste, lo vi y ahora, hoy, escuchándote, lo he vuelto a ver, pero aún con más lucidez, ¿no? Y simplemente que gracias por esta visión. Gracias. Sí, soy Milagros Rivera y quería recoger lo que acaba de decir Laura y que habéis dicho también las dos, tanto Candela como tú, y llevarlo hacia... Me venía a la cabeza oyéndoos ahora que claro, el romper la relación madre-hija o hija con la madre, hija-madre en este caso quizá, es necesario, o sea, esa rotura de la relación señala que el incesto es necesario para la pervivencia del patriarcado. Y es coherente con que estemos hablando de eso, pues aquí, 20 años después de que se haya hablado del final del patriarcado, ¿no? Es decir, es una prueba del final del patriarcado para quien no esté convencida de que el patriarcado ha terminado. No sé si me explico, ¿no? Pero hay una unanimidad, una persistencia en el patriarcado que a veces resultaba incluso extraña, ¿no? Extraña, pero oyéndoos, a mí me queda claro que es necesario, coherente con el patriarcado mismo. No ya el incesto como una cosa de sexualidad solo, sino de romper la pareja originaria de la humanidad, que es la pareja, la díada que llamábamos las feministas, madre-criatura, madre-hija en primer lugar. Y que si esa díada, esa relación se rompe, el patriarcado puede seguir adelante como sistema impuesto. Sí, como sistema impuesto y que además estaría desde el origen esa situación. Sí, que estaría esa situación desde el origen. Desde el origen del patriarcado. Sí. Sí. Sí, o sea, lo digo porque al menos las feministas, yo misma como feminista, ¿no? Sí que hemos hablado mucho de la díada madre-hija como un origen que no era violento, un origen femenino civilizador puro, pero no recuerdo una conexión explícita que hiciéramos entre la necesidad de romper esa relación una y otra vez, familia tras familia, para que el patriarcado pudiera pervivir. No lo recuerdo como algo que hayamos conectado de una manera clara. Y pienso que de lo que se ha dicho aquí se deduce, bueno, a mí me venía ahora. Sí. Mira, no se te había ocurrido esto, pensar esto. Pero claro, hay una coherencia. Es decir, teníamos como saberes profundos pero aislados, que cuando se conectan se convierten en cultura. En cultura femenina en este caso, ¿no?
que no es ni utópica ni nada, es cultura a ras de tierra. ¿No? Ahora que planteas esto, no sé si tú quieres decir algo. ¿Quieres decir algo? Sí, pero, yo la sensación que tenía en este hilo que yo decía que me dirigía, era como que efectivamente había algo que esta ley, este contrato, iba contra algo que había contra algo que había previo de orden y amoroso. No sabía yo tampoco expresarlo, pero ahora que tú lo planteas, sí que tenía esa sensación, ¿no? Que esto se crea para romper algo que sí que es un orden amoroso y que sí que hay algún tipo de bienestar, ¿no? Y efectivamente, también este concepto, este modo tan bien que hicieron, ¿no? de la prohibición y del tabú, es como, no se prohíbe algo que no se va a dar, ¿no? Sí. Entonces es como decir, bueno, que sepáis que sabemos que esto se va a dar y procurad que no se note mucho o que nos denuncien, porque es algo que es lo que va a suceder a partir de ahora, ¿no? Bueno, no sé, más o menos, que esto que dices no me suena extraño tampoco en el proceso este que yo tenía de hacer el texto. ¿No? Perdón, estoy despeinando. En realidad yo me he dado cuenta, oyéndote, de que el tabú no es de tanto o solo de cometer incesto, sino de que se hable. Claro, sí. Y cuando el hablar implica hacer simbólico, mejor o peor, ¿no? Pero intentarlo, por lo menos. Y la ley del silencio, todas las niñas lo dicen. Bueno, las niñas, las mayores lo dicen. Lo primero que te manda es callar, porque ocurrirá una gran catástrofe, ¿no? Pero claro, la gran catástrofe no es solo que en la familia te van a tratar mal o no te van a creer, sino que se cae un sistema de dominio, o se caería un sistema de dominio que se cae efectivamente hablando, y por eso estamos aquí. Eso es política de lo simbólico. Efectivamente. Pero que yo, que había estudiado antropología en Chicago en tiempos, claro, estaba el tabú del incesto, pero para mí de nuevo era el tabú. Digo, siempre pensaba, prohíben el incesto, pero lo hacen. Entonces, ¿para qué prohíben lo que hacen? No sé, era como, pero bueno, como hay tantas contradicciones en la cultura universitaria, pues era lo mismo que las de Kant y las de Hegel y las de Marx y todas, que una más tampoco le dabas mucha importancia, ¿no? Pero en realidad estaba, pero también tapando que lo que es tabú en realidad es hablar de eso que se está cometiendo, porque el dominio ya lo tiene el hombre en principio si lo que usa es la violencia. Sí. Sí, es verdad. Sí, yo quería comentar de lo que nos mencionabas anterior a este último comentario, es que de repente yo sentía que en el texto me contradecía mucho porque hablaba del fin del patriarcado, pero hablaba del patriarcado, ¿no? Era como, ¿no? O sea, yo lo sentía. Y sé que no solo yo, sino probablemente todas las que estemos aquí, en algún momento hemos querido que esto sea de masas y que todas las mujeres que han vivido el dolor del incesto pudieran ya salir y ser libres. Pero hay que, o sea, es tan complejo, y en esto que se menciona del tabú, ¿no? Que en realidad no hablamos, pues es así, ¿no? En cada mujer que logra desde el principio de cuentas hablarlo, ¿no? Después sanarlo, después llegar a lugares como este en donde nos podemos encontrar y donde podemos hablarlo y probablemente trascender, definitivamente es el fin del patriarcado, ¿no? Pero es estar como todo el tiempo atentas, ¿no? O sea, no es que vayamos con lupa buscando de esto todavía es patriarcado, esto ya es el fin del patriarcado, sino es estar muy atentas a cuando ya nos perdimos o pareciera ser que ya está la respuesta,
pero resulta que no lo es, ¿no? Yo, por si alguna le sirve de pista de los relatos que vamos haciendo como feminista muy antigua, primero empecé pensando que la raíz, yo iba buscando siempre, pero ¿qué pasa aquí en este mundo en el que vivo, ¿no? Entonces, primero pensé muy ingenuamente, pero bueno, no estaba mal también que la raíz de todo estaba en la manera de nombrar las cosas, en la lengua, ¿no? Y me puse ahí a la lengua y ahí había mucha violencia y trabajando en eso, luego pasé a pensar que el origen de todo estaba en la violencia masculina en general, luego en la violencia sexual masculina contra las mujeres. Iba escarbando más y luego pensé que la raíz de todo lo que estaba pasando estaba en la prostitución. Eso, la búsqueda, ¿no? Que ahí estaba, o sea, el que se podían comprar y vender los cuerpos de las mujeres nos enseñaba algo desde que nacíamos a todas las niñas, terrible, y que yendo por ahí, o sea, trabajando eso, bueno, pues el último paso que entiendo que la raíz, o sea, más abajo de todo eso, se encuentra el germen de todo lo que pasa, es el incesto. O sea, que yo ahora creo que de todo lo anterior hemos logrado que se hable, que no solamente que se hable, sino que tengamos conciencia, que ya no sea una cosa que puedes hacer una broma en un bar, por ejemplo, de pegar a una mujer o de violarla o de tal, pero el incesto todavía está en los sótanos del alma, como dice Emily Dickinson, ¿no? Entonces, esta es nuestra tarea ahora mismo, yo creo, ¿no? Entonces, lo digo por si a alguna le sirve para que piense cada una su recorrido y cómo hemos ido buscando, porque vamos buscando a tientas en lo oscuro, porque es muy oscuro todo, ¿no? Pero ahí en el incesto yo pienso que en este momento tenemos que emplearnos a fondo, nombrarlo, decirlo. Y quiero agradecerle públicamente a Candela Valle, cuando hace 15, 20 años, un día yo trabajaba en un programa de estos de educación para la igualdad, se llamaba, ¿no? Y entonces ella daba clase en un instituto y una alumna suya sufrió incesto de su padrastro. Entonces ella me llamó a mí, que yo estaba trabajando en este programa, que se supone que teníamos muchos recursos, para ver qué recursos había para un caso así, qué hacía. Y entonces yo empecé a enumerarle teléfonos, folletos, servicios sociales, muchos recursos de este tipo. Y me gustó mucho que Candela, ya cuando yo terminé de relatar todos esos recursos que iban llenando un espacio, pero que realmente no eran el fondo de la cuestión, ella me dijo, no, pero dime algo que pueda hacer de verdad. Y es que me tocó el alma y me puse a ello. Y entonces me di cuenta que yo en mi programa de educación no sexista no había hecho nada, no había tocado, había ignorado el incesto, lo ignoraba. Y me puse a trabajar en lo que pude, ¿no? Y también de eso saqué la enseñanza que cada una, en cada cosa que ve, tiene que ponerse a lo que pueda, a una cosa, ¿no? Y entonces, una cosa que haces tú, otra cosa que hace ella, otra. Ella viene y habla de esto, ella viene, ¿no? Ahí está lo que vamos logrando, ¿no? Entonces, que es una invitación también a que cada una haga la pregunta a otra, decir, pero ¿tú qué haces de esto de verdad? Y entonces te sientes interpelada y ella es la que me puso a hacer algo que tenía que ver con esto, ¿no? Así que muchísimas gracias públicamente. Gracias a ti. Sí, yo quería traer, estuve el jueves en la clase que dio María Milagros en la facultad y ella hablaba de cuando los grupos feministas en los años 70 se juntaban y las mujeres se examinaban su propia vagina pensando que ahí estaban haciendo, como que estaban investigando su propia sexualidad y que ella dice que ella en esa situación dice, menos mal, sintió lo que creo que llamaste una oscura resistencia. Y entonces me quedé pensando y pensé, ¿por qué cuando hay una verdad que quiere aflorar, ¿no? ¿Por qué la llamo oscura? ¿Por qué vivimos esas resistencias ante una situación en la que se está
perpetuando una mentira como el incesto o otras formas de abuso o situaciones que hay una mentira y que el cuerpo lo sabe y nosotras lo sabemos. ¿Por qué vivimos esa resistencia como oscura? ¿Por qué llamarla así? Y luego hoy, cuando hablabais del desmayo, yo esos momentos de desmayo o de erupción del cuerpo es como una verdad interna que de repente no quiere ser ignorada, no es algo que se está tapando o a lo que no accedes, sino que algo a lo que tú accedes, pero que entiendes que la resistencia externa es tan fuerte a que tú lo nombras o lo digas, que eso produce ese desmayo o el exceso del cuerpo, ¿no? Y no sé qué más, ya está. Aprendes o vives, ¿no? Yo lo decía, es regresar a la vida, ¿no? Ahora ya vives, ahora ya ves luz, ¿no? Ves esperanza, ves que sí existía una vida sin dolor, que sí existe una vida con amor hacia ti, pero antes de eso es muy complejo porque yo siempre les digo a mis amigas, si nos invitan a como hoy que fuimos a comer, ¿no? Vamos a comer y va a haber vino y carne, uy, wow, vamos, ¿no? Sí, todas vamos. Oye, pero vamos a un evento donde vamos a hablar del incesto. He escuchado varios comentarios de varias de ustedes que han dicho que han invitado amigas, que han dicho que venían y al final no han venido. ¿Por qué? Porque esto duele. O sea, sí es tabú, pero es que esto duele, ¿no? Entonces, no es sencillo y por eso se puede poner así, ¿no? Que es algo oscuro. Sí, bueno, lo que yo traía era de otro contexto, igual no era era menos grave, pero sí. Soy Susana. Bueno, a ti, Patricia, quería agradecerte cómo has traído todo el sentir de la niña, ¿no? La soledad, o sea, toda una serie de que cuando esta mañana estabas hablando, la has traído aquí esa niña y, bueno, de alguna manera me has tocado muy, muy profundamente y el trabajo que haces con el arte, con todas las mujeres, las imágenes de las que no has hablado pero que hemos podido ver que se repetían, decían muchas cosas, ¿no? Y después quería decir que en el tema tabú, ¿no? Eso, no sé si es decirlo o es una pregunta, muy bien, porque cuando el tabú está instaurado no en quien lo sufre, ¿no? Sino en la casa, ¿no? Es como que algo que se sabe, pero es un tema tabú. Y incluso siendo niña o siendo con 12 años o 13 dices, es que no se puede, es que es un tema tabú, no podemos hablar de él. Y hay como un silencio muy fuerte, ¿no? ¿Cómo haces para hablar con la madre? ¿No? Porque has dicho, madre, ¿dónde estás? ¿No? Pero ya cuando eres adulta, ¿cómo te acercas a ella cuando sabes el dolor tan grande también que ella pueda tener? ¿Cómo puedes ir hacia ella? Pues no puedes. No puedes. Puedes en la reflexión, digo, por lo menos en mi caso, no puedo. Pero sí puedo desde la epistemología del pensamiento de la diferencia sexual, poder desmadejar, ¿no? Poder encontrar esto otro que me faltaba, que era lo que no terminaba como de encajar, como de sanar, porque pues es muy complejo, ¿no? La relación. A mí una cosa que me movió mucho para llegar a esto ha sido esto de la relación primigenia, no de la pareja natural, de la madre y la hija, ¿no? Fue así como
estado en mi cabeza, eso de la madre. Y ahí es donde dije, claro, pues sí, se rompe. Me gustó mucho en un comentario por mail que me decías, María Milagros, este es el desquebrajamiento de la niña, ¿no? Porque es el desquebrajamiento al romper esta relación, ¿no? Es que me parece que estamos, creo que en el equívoco de creer que podemos solucionar la relación con nuestra madre así, ¿no? Y habrá quien lo pueda lograr, pero habrá las que no podemos. Pero sí podemos, a través de toda esta reflexión, ¿no? Pues justo de poder hablar, pero no solamente hablar de la experiencia, sino hablar de la experiencia que nos lleve a otra cosa, ¿no? Que nos lleve a otro lado. Sí, por ejemplo, el año pasado, ¿no? En el trabajo que yo hice de final de máster, de alguna manera yo sentí que había recuperado, ¿no? Bueno, el orden simbólico de la madre y que de alguna manera me había acercado, ¿no? Pero esta mañana de pronto todo se me ha desmontado. Y claro, ¿no? El cuerpo se confiesa, ¿no? Mi cuerpo hablaba, o sea, esto que ella decía de luz, yo no pienso que es luz, es realmente oscuridad, ¿no? O sea, el cuerpo estaba hablando de muchas maneras y claro, yo siento enfado porque mi madre lo veía, veía mis desmayos de niña, veía muchas cosas que he ido viendo y yo siento enfado ahora. Pues sí, pero probablemente es como tú lo dices, lo veía, pero veía el desmayo, no el motivo del desmayo. No sabemos, es una suposición, por supuesto, no sabemos realmente qué es lo que veía, pero no podemos sanarnos, es mi punto de vista, no podemos sanarnos juntas. Es sanarnos a nosotras. Y si sanamos a nosotras, existe una mayor posibilidad de que sanar a ella o sanar con ella, pudiera haber el camino, pero es que no, creo que es ahí donde nos atoramos muchas, que no es realmente sanarlo y poder tocar, o sea, que sea palpable. Soy Milagros Rivera. A Toni le quería decir que en mi caso que ella citaba, que era en la exploración vaginal en grupo en el año 72, 73, la resistencia era oscura, la mía, y ha sido clara muchos años después. Pero era oscura y estaba bien. Yo creo que era oscura porque, pues eso, porque no encontraba palabras para decirse. Y era oscura, visto después, porque efectivamente yo en la vagina no tenía nada que explorar. El orgasmo vaginal no existe, entonces ¿para qué necesitaba explorar la vagina si no tenía ninguna enfermedad? Para nada. Por eso siente resistencia a hacerlo. Claro, sentí resistencia a hacerlo porque era un proyecto feminista. No, era una resistencia oscura a hacerlo. No, era hacerlo, sí. Pero claro, tampoco quería ir en contra de un proyecto feminista al que me acababa de apuntar. ¿No? O sea, era como todavía, bueno, estamos viendo aquí. Sí, pero era oscura sobre todo porque no encontraba las palabras. Claro, aquí, o sea, yo sabía que el placer para mí no estaba en la vagina, por eso me resistía. Sabía dónde estaba, pero no sabía, aunque también lo sabía, pero no sé, porque cuando estás viviendo las cosas así de muy joven,
se te acumulan, se te amontonan, ¿no? Yo pensaba que se exploraría la vagina por algo y veía que no servía para nada, ¿no? Porque yo sabía que el orgasmo estaba en el clítoris. Entonces, pero claro, entre saberlo y decirlo hay gran trecho. Bueno, yo no creo que deberíamos de hacer nada. Cada una lo vive como lo vive. Hay quien lo vivirá sin miedo. Yo miedo no tenía, pero como contradicción sí, de decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? O sea, en realidad esto no va, pero no sabía por qué. No sabía por qué. Y ya está. O sea, el momento en que ya lo ves, dices, vale. Y normalmente a esos sitios luego ya no vuelves mucho. Vas un poco más para ver, pero ya cuando ves que siempre pasa lo mismo, dices, bueno, no sé, porque ya ibas al ginecólogo, que entonces eran hombres y ya te bastaba de exploraciones vaginales, sinceramente, ¿no? Entonces, sí, ¿para qué tantas exploraciones? Todo era para ver si te hacían un diagnóstico de esos de etiqueta, que decía Candela esta mañana, ¿no? Y te encontraban algo malo que te habían puesto ellos, además, ¿no? Pero y luego lo otro que salía de la que decía Susana y Patricia, a mí me viene a la cabeza mucho una cosa que le oí decir a Lía Chigarini hace muchos años, que puede tener razón o no, y puede haber tenido razón y no tenerla ahora, que era que con la madre no se contrata. Que me ha parecido que era un poco lo que Patricia quería expresar. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que para mí la relación con la madre se sana normalmente, más fácilmente y más plenamente, casi como hija. Es decir, no tienes que convencer a tu madre de nada, ni sanar a tu madre, que ya tiene bastantes medicinas, sino tú sanarte en tu condición de hija. Si se lo puedes decir a tu madre o no, es otra cosa. Quizá profundice la relación con ella o no. Yo soy madre y la experiencia que tengo como madre, porque con mi madre desde luego no se contrataba, pero la experiencia que tengo como madre, que yo un poco más tendencia a contratar he tenido, quizá con tentación del bien incluida, es que las cosas que yo recuerdo como que tenían que ser particularmente traumáticas, sin ser una situación de patriarcado duro, ¿no? De mi hija, las decisiones que yo tomé para poder ser escritora, pues cosas de este tipo u otras experiencias que se te quedan en la cabeza, como que cómo se lo habrá tomado esta niña, esto que ha ocurrido, jamás tenía ni idea ella. Claro, no puedes decir, bueno, porque no estaba en su memoria, pero realmente hablando decían, pues a mí esto sí, me acuerdo de haber estado aquí, pero no. Entonces, quiero decir que la experiencia de la madre y la experiencia de la hija, a mí me parece como madre que habiendo mucha complicidad, aún así coinciden bastante poco. Sí, o sea que no, es una diada muy particular, pero no es amistosa, creo. ¿Quién quiere? Pues, sí. Siguiendo el hilo de lo que decía Milagros, en mi experiencia, y tomando un poco lo que Patricia contaba de su experiencia, claro, algunas mujeres hemos intentado por distintas vías de terapias, Gestalt, constelaciones, terapias clásicas, parte de psicoanálisis, despejar estos temas. La experiencia que yo tengo en el tipo de familia en el que yo me he formado y en la genealogía femenina que yo tengo, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Milagros, que tú lo resuelves como hija. Esa es mi responsabilidad, mi asunción de libertad.
Mi madre tiene su propia historia que tiene que resolver porque también en su familia hay una serie de características en su madre, en su abuela y en su bisabuela que a mí me inciden y para mí ha sido muy interesante trabajarlo desde constelaciones familiares. Pero cada una de nosotras tiene que hacerse cargo de ese proceso y como dice Patricia, unas lo resolverán, otras no lo resolverán y yo intento, en lo que a mí concierne, mejorar la propia relación que yo tengo con mi hija, que no ha sido nada estereotípica, porque no la he criado fundamentalmente en una cierta etapa de su vida, y asumir la relación con mi nieta, que ahora ha nacido. Entonces yo creo que es como muy en experiencias en relación, pero en relación de cada una con la relación de madre a hija, y si ya están algunas muertas, pues será otro proceso. Pero creo que está como ese camino muy en primera persona. Pues yo he perdido el hilo que tenía antes. que está bien, claro. Ha sido precioso escucharte leer a Emily, porque yo que la leo mucho, a Emily Dickinson, ha sido como si la he oído más, la he oído mejor. Y quizá tenga que ver pues, con la oscuridad, que es también el nudo de luz que dice siempre Ana Mañeru, que además de traducir a Emily es una gran poeta. Y esto del nudo de luz a mí me persigue todo el rato. Yo creo que aquí estamos desatando un nudo de luz, que cuando se desata trae una luz muy grande a la experiencia de la hija, a la experiencia de la madre, a la experiencia de las que habéis vivido el incesto, o las que habéis sido violadas, o las que hemos olido todo de cerca. Y yo hay muchas cosas que tenía antes que ahora se me han ido. Releyendo a un señor que me interesa, que se llama Antonio Rodríguez Almodóvar, que ha recuperado toda la tradición de los cuentos españoles populares y que escribe con cierto sentido, insistía mucho en un prólogo él la cantidad de cuentos que hablan del tabú del incesto, del tabú del incesto. Él no hace la conexión de que, claro, en los cuentos populares y maravillosos están las madres, advirtiendo continuamente la violencia masculina. Y yo también pensaba, y tanto empeño en el tabú que será para regularse ellos, porque claro, si es que el tabú no lo cumplen. Esto también, no sé cómo ordenarlo bien, pero me ha venido mucho con tu intervención, Candela, sobre la naturaleza y la cultura, todo esto que has traído esta mañana que todavía tengo que ordenar. Y no sé, esto, que la poesía abre algo muy grande, o sea, lo que hizo Emily es tan valiente como lo que estamos haciendo aquí todas las que hemos venido a escuchar y a compartir, ¿no? Porque ahora al escucharte es que me he quedado abrumada. Digo, hay que ver, Emily, cómo supo contar eso, ¿no? No sé. Hay imágenes que me han retumbado y que antes no lo habían hecho, Andrea, así que gracias por ponerle tu voz y gracias a todas, ¿no? Un poco. Gracias. Gracias, Patricia. Y esto del nudo de luz a mí también me ha llegado ahora con la poesía y la experiencia, el sufrimiento de la niña que nos has traído. Y has dicho que la niña no quiere decir la verdad por miedo a dañar a la madre. Lo has dicho, ¿verdad? Porque a mí me ha llegado eso. Y entonces, ¿hay qué hay? Es como la última resistencia a que no se rompa ese vínculo con la madre, eso sagrado que la niña sabe que es sagrado, aunque viva en un desorden patriarcal. No sé, yo ahí veo esa luz, esa esperanza, ¿no? Y en ese sentir sintiente, ¿no?, que hablábamos esta mañana, que decía Candela, que traía milagros, ¿no? En ese proceso a lo mejor hay salud también, que
que no sé, me conecta con lo de Chiara Zamboni de ayer, del sí y el no, ¿no? Es un sí antes a la vida, como que sí, no, ese vínculo no se va a romper porque la niña hay algo, como que hay una resistencia última, no lo sé eso, Patricia, como tú... A mí me ha llegado algo así, ¿no? De tu historia, de no querer decepcionar, dañar a la madre, ¿no? De no romper ese vínculo sagrado que la niña sabe, es una sabiduría que trae al mundo, ¿no? Sí, yo no lo veo como resistencia, ¿no? Porque verlo como resistencia es que la niña lo sabe tácitamente, ¿no? O sea, claramente, pero no es que lo tenga muy claro de saber ese cuidado hacia su madre, sino es el vínculo primigenio, ¿no? De la enseñanza de la madre, del Sí, porque, cuidado, de lo otro, ¿no? Claro. No, ahora te cuento, yo tengo 2 hijas, ¿no? Pues mi hija Matilda, que tiene 8 años, hace unos meses en el colegio una de sus mejores amigas le dio un tortazo, ¿no? Y me lo contó con miedo y ¿sabes lo que me dijo? No te enfades, mamá. O sea, hay algo, ¿no? De que la violencia de las mujeres toca algo y mi hija, fíjate, pues sí, claro que me enfadé, pero había algo más que yo no sé decir bien, pero no te enfades, mamá, porque he sufrido violencia. Fíjate que fue un altercado, pero no sé. Es que desde mi punto de vista es ese cuidado, ¿no? El cuidado cuando nacemos, cuando somos pequeñitas, que mamá nos cuida, nos protege, ¿no? Y eso lo aprendemos. Entonces, es a lo que yo me refiero, que con estas historias, primero que nada, hay mucho la amenaza de nuestros secretos, si lo dices, ¿no? A quien voy a dañar va a ser pues, a ese vínculo que es tu madre, y entonces te da mucho miedo que quien tanto te cuida, ¿no? Quien tanto te protege, pueda verse dañada. Y eso me parece que lo tenemos y que es lo que está en el orden simbólico de la madre, ¿no? Es ese recuperar, ¿no? la relación materna, pero no, como decía hace rato, no es física, palpable, ¿no? Sí, es algo que está muy, muy al interior, porque aún de adultas, ¿no? Pues, ¿cómo le voy a decir? Se va a sentir culpable, ¿no? Le voy a causar mucho dolor, va a sentir que la estoy acusando. O sea, sigues cuidando eso, lo cuidaste de niña y lo sigues cuidando de adulta. Pero me parece que eso es porque eso ella te lo enseñó primero. Y ahí está la enseñanza, y es ahí donde no hay patriarcado, ¿no? Y es lo que rescata esta relación. Hola, gracias. Es que esta parte última que has dicho, lo del patriarcado, no lo entiendo, que no hay patriarcado. Si me lo puedes explicar más. Y cuando tú dices que ese silencio no se quiere romper, ¿no? Porque hay como una culpa interna, no sé si es lo que entendí, porque además del daño emocional y físico que ya está en la persona que sufrió el abuso, se va a dañar, digamos, esa relación con la madre. Pero si se ha dicho, si ya se ha dicho la situación, si se ha expuesto y la madre no cree o la madre no hace nada, o sea, ¿qué pasa? Y porque desde mi punto de vista para mí es como una doble traición de la madre, en el sentido de que lo sabe pero no hace nada, y entonces crea más dolor, no sé, como si hay alguna respuesta para eso, y eso genera también a su vez una culpa
y no poder perdonar a esta madre que lo sabe, porque es diferente cuando no lo sabe, ¿no? Y la persona se calla todo el tiempo para evitar esta quiebra definitiva. Pero cuando lo sabe y no hizo nada, y después de 30 años lo acepta y dice discúlpame, pero ya no hay, no hay nada que hacer, no sé, como ¿qué podría pensar tú o la psicóloga que nos habló hoy? Gracias. La reflexión está hecha a partir principalmente del texto El orden simbólico de la madre de Luisa Muraro, y no estoy hablando de rescatar la relación con la madre, o que la madre asuma que tuvo una culpa o que tiene que entender lo que pasó. Estoy hablando desde el ser mujer, mi ser mujer, ante la experiencia vivida y cómo lo que conlleva toda esa etapa de dolor, y que es en un orden simbólico reconciliarte con la madre, y es en un orden simbólico el decir que el dolor del incesto es el dolor de la ausencia de la madre, de la ausencia de la madre, de sentir que justo lo que dices, que no me cuidó, que no me protegió. Es la indefensión, no es el acto en sí, sino es la indefensión de sentirte en ese momento, a la edad que hayas tenido, desprotegida. Pero que a lo largo de la reflexión descubro que no es en sí la madre, es el sistema patriarcal, que me está haciendo creer que la culpable es la madre, cuando no es la madre, es el patriarcado. Hola, yo quería decir también, a raíz de no sé qué pregunta, creo que de Lola, y lo que ha dicho Patricia, que creo que la niña no le dice nada a la madre, primero porque la niña está completamente confusa, no sabe qué es eso y por qué, y además la niña intuye que si le dice eso a su madre, evidentemente algo se va a quebrar y se va a romper, y puede correr peligro la vida de la niña, porque es la única protección que tiene, y más como tú has dicho, en una familia que vive en un régimen patriarcal, es la de la madre. Entonces, yo hablo por mi propia experiencia. Si tú rompes, ya no piensas en romper nada, pero bueno, algo intuyes de niña que si tú hablas de eso, te puedes quedar desprotegida porque te puedes morir. Entonces, lo primero que te entra es un miedo horroroso y terrible, y te callas y no dices nada, porque además quien te ha agredido, el violador, te ha mandado callar sin palabras, solo con el signo de hacerte esto. Entonces, ¿cómo? No puede la niña decir absolutamente nada. Incluso después, porque lo olvida. Primero lo olvida para poder sobrevivir. Y segundo, que cuando es mayor y lo vuelve a traer a la conciencia a través del feminismo y del movimiento de mujeres, ya hay algo que ella comprende por lo que tampoco puede decir nada en la familia, porque comprende que su madre estaba sujeta, no por eso que no fuera valiente o libre y tal, sino que aparte de que pudo no verlo y en ese caso no pudo no hacer nada, pero en una familia donde ese régimen
patriarcal se les permite, como ha dicho antes, creo, Candela y Milagros y tú, se les permite ese dominio sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? De la familia y de la no familia, porque también los primos y los amigos te podían ir enseñando el pene por la calle y decirte cosas, ¿no? Y nada, y no pasaba nada. Es que entonces yo ahí creo que ni la madre es culpable. Es verdad que en algún momento de rabia y de enfado, como tú decías en tus tiras, ¿no? Del vestidito que enseñabas, que gracias porque es terriblemente, te impacta, ¿no? Y lo ves. Hay rabia y enfado también cuando eres adulta, pero ya lo entiendes, ¿no? Y yo no sé si se puede perdonar del todo, porque puedes decir, por supuesto, al violador no, pero a la madre, claro que de alguna manera quieres perdonarla y puedes perdonarla, sobre todo si piensas en ella como mujer, no como madre. Pero yo como hija creo que ahora ya no está, pero no sé si puedo perdonarla ahora mismo. Como hija, viéndola a ella como mujer, antes de, o sea, no como madre sí, pero como hija, como mi madre, no sé si puedo todavía. Pero es que ahí es lo que yo hablaba de la trampa del patriarcado. Hablar de perdonar a tu madre es que la consideras culpable. A quien consideras culpable es a ella. No al perpetrador. Y el no decirle no es por sentir quedarse desprotegida, sino porque es más grande el amor hacia la madre. A causarle un daño sabiendo lo que nos pasó, porque va a ser un dolor muy grande, porque en alguna parte de nosotras sabemos que somos su más grande creación. Entonces, es ahí donde yo hablaba que justo el pensamiento feminista, ¿no? Pareciera que sí primero nos expone la violencia hacia nosotras, hacia niñas y niños, y entonces lo entiendes y dices, claro, ¿no? Entonces por eso pasa esto. No solamente la violencia del incesto, sino una serie de violencias. Pero escudriñando, ¿no? Con esto que nos han enseñado estas grandes filósofas como Luisa Muraro, ¿no? Es descubrir esa trampa y esa mentira que hemos creído, que tenemos que perdonar a nuestra madre porque ella es culpable y no ha sido ella la culpable. Ha sido el patriarcado, ¿no? Entonces, hace rato mencionabas, me olvidó tu nombre, ¿no? Que decías, es que es la responsabilidad de mi madre, que ella es la que tiene que, ¿no? Que tiene que trabajar su conflicto, tiene que trabajar. No tiene que trabajarlo, nuestras madres no tienen que trabajarlo. ¿Quiénes la tenemos que? Porque nuestras madres no son las que están aquí. Nuestras madres no son las que se han encontrado en el pensamiento de la diferencia sexual, en la teoría del género, en el ecofeminismo, en el feminismo. No son ellas. Y entonces, en ese sentido, ellas no son las que tienen que tener esa responsabilidad. Habrá las que tengan la necesidad o por nuestra insistencia, que digan, claro, creo que hay algo que trabajar, que estén a lo mejor en un ámbito académico, algunas, ¿no? Pero yo pienso que la mayoría no lo está, ¿no? Entonces, que nosotras nos hayamos encontrado en esto no significa ni que ellas ni que ellos hagan ese trabajo. Claro, sería lo ideal.
Solo por alusión, yo no pedía a mi madre responsabilidad conmigo. Pido que lo que entiendo yo es que ella, en su propio ser mujer, trabaje su relación con su madre. Yo trabajaré mi relación, no nada que ver con quizá me expresé mal, pero no era eso lo que yo quería decir. Gracias. Soy Carolina Narváez y quería decirles que mi mamá me desprotegió, pero también me enseñó que pese a eso podía vivir feliz, ¿no? Como que puede ser tan ambiguo, que es tan difícil, por un lado, que tu mamá te desproteja, que es la misma sensación y la misma sensación, y que ella lo sabía, pero que también me estaba enseñando a vivir feliz, pese a eso, ¿no? Que parece que no me defendió y que se dice fácil, o yo en algún momento cuando lo sentí dije, qué fácil salió de mí decir, mamá me descuidó, mamá me desprotegió, pero era más misterioso, además de sentir que me desprotegió, sentir que ella me dijo, pese a eso que te pasó, nos pasó, puedes ser libre. Te podría decir que lo que pasa es que lo que nos tiene aquí no es la discusión expresamente de hacer una reflexión sobre la madre, pero yo estoy aquí por mi madre, porque ella me enseñó a ser libre. Ahora tenemos conflictos al respecto porque ella me quiere en casa y yo estoy del otro lado del océano. ¿No? Pero, o sea, no es negar todo lo que ella me dio o lo que nos ha dado a cada una de nosotras, pero sí hacer una reflexión, y lo decía en el texto, si alguna, ojalá y sean muchas, pero supongo que no, que hayan tenido la fortuna de no vivir el dolor del incesto, poner atención en los otros dolores que tenemos, porque ningún dolor es menor ni mayor, y ver que ese dolor específico va a permitir darnos trascendencia, va a permitir salir de nosotras. Sí, yo lo que quería un poco, gracias, decir es que ella, como vos dijiste ahora, mamá, no es feminista y todas estas cosas que dijiste, y yo ahora ya más grande siento, mi sensación es que mi mamá me estaba dejando que el patriarcado me atrapara, pero al mismo tiempo me estaba diciendo el patriarcado no lo ha ocupado todo, sin que ella lo elaborara de esa manera, digo, y que esa herramienta me ha ayudado a creer y a enlazar y encajar justo con el pensamiento de la diferencia. Yo quería decir que, o sea, yo siento enfado, pero para nada la culpo, porque ella ya tenía suficiente con lo que ella estaba viviendo, ¿no? Lo que sí que me di cuenta al ser madre, ¿no? Que sentí un enfado muy grande al ser madre. ¿Cómo es posible que no hiciera nada? Yo no podría, ¿no? No hacer, ¿no? Pero por otro lado, ahora cuando has dicho que el mayor regalo es que tu madre te ha traído al mundo, ¿no? Y el amor que trajo, es que yo creo que pude relacionarme con mis bebés, ¿no? Como lo hice y como lo he hecho, porque ella lo había hecho conmigo. O sea, que eso se mantuvo vivo, ¿no? Eso estaba vivo. Sí, pero cuando yo hablo de culparla, no es como ahorita que hablamos, y es que fue culparla. Es que me recuerdas a mí antes, en esta frase que dijiste, es que yo no la culpo, ¿no? Yo tampoco la culpaba. Tampoco la culpaba. Pero hablé de una parte en la que tuve que adentrarme en el dolor.
al dolor de verdad. Ese que ha sido no es el de la amiga de, ay, es que me pasa, no, el profundo. Y al adentrarte al dolor profundo, cada una, si decide hacerlo en algún momento, lo ha hecho, lo podrá saber, es donde aflora esto. Donde yo entendía perfectamente que mi madre cuando era niña no tenía quien nos cuidara a mi hermano y a mí, y se iba, nos dejaba encerrados con llaves, se iba, a la hora de comer regresaba, nos preparaba de comer, y luego se tenía que volver a ir al trabajo, y yo crecí pensando que pues era algo que tenía que hacer y que no nos dejaba, sino que nos cuidaba. Y a mí me sorprendió que salió un dolor profundo por su abandono de esos días, pero no en la superficie, no en la mitad de esa superficie, sino muy al fondo del dolor, ¿no? Y en esto que nos tiene aquí, es así, es llegar a lo más obscuro, como decían, a lo más obscuro, ¿no? Del fondo del dolor. Me llega mucho lo que dices porque estábamos comiendo y yo prácticamente no estaba en la conversación, ¿no? Pero a la vez también he sentido como un dolor muy fuerte de mi madre, me estaba viniendo, ¿no? Y qué duro también ha tenido que ser para ella, porque yo durante muchos años pinté y ella jamás pudo venir a ninguna exposición mía. Y no podía venir porque veía mi dolor, nunca podía decir nada de lo que yo hacía. O sea, porque estaba todo allí, ¿no? Y pienso, qué duro, ahora que yo soy madre también, que no haya podido decir nada, se haya tragado todo ese dolor de no poder acoger el mío, ¿no? O poder compartir algo. O sea, qué duro para ella como madre, no poder no haberse podido comunicar conmigo. O sea, que he sentido mucho su dolor. Yo quisiera rescatar que no estamos, ¿cómo lo digo? Rescatar o hablar de la madre, sino de nosotras mismas, de nuestro propio dolor, de nuestra propia experiencia, en este caso del cuerpo se confiesa, ¿no? Del incesto. Porque, o sea, no es que no sea importante, claro que es importante, pero no les va a gustar, pero el primer síntoma es la negación, y entonces en este sentido lo estoy entendiendo como que ya nos dejamos de centrarnos en nosotras y estamos pensando mucho en ella. Y no es que no pensemos en ella, pero no es el punto central. Yo quería referirme a una cosa que ha pasado antes de esto, no querría tampoco romper el momento, pero cuando decías la culpable no es la madre, el culpable es el patriarcado. Y a fuerza de oírlo varias veces me parecía como volver un poco a otro momento en que el culpable del patriarcado, el culpable de muchas cosas era el patriarcado, ¿no? Y quizá en el caso del incesto sea más evidente y más eficaz políticamente el decir el incestuoso, o como le queramos llamar, el padre, el tío, pero el incestuoso, el perpetrador del incesto es el culpable. Porque si no, parece como si el patriarcado se convierta en un nuevo parapeto. Sobre todo porque estamos diciendo el final del patriarcado y al final es verdad que tú misma has dicho, sentía una contradicción en tu texto que no estaba, yo creo que no estaba la contradicción en ese texto, en el texto tuyo, porque se veía cuándo era una cosa y cuándo era otra, pero que sí, si lo convertimos en la respuesta que siempre es la misma, en realidad el patriarcado está porque hay lealtad femenina al patriarcado y porque hay muchos patriarcas, ¿no?
Entonces, en el caso del incesto, sobre todo, realmente es el padre, es el tío, pero es un hombre muy concreto, ¿no? No es un sistema, sino que es un hombre muy concreto y que no todos los hombres son patriarcas. Por tanto, más motivo para que se les pueda dividir un poco, ¿no? Si no, el bloque unitario nos aplasta. Y sobre lo último de la madre, sí, estoy de acuerdo contigo que el problema es personal. Pero me imagino no, yo en la relación con mi madre, yo he tenido una relación difícil con mi madre, no por este tema, o esta vivencia, pero por otras, ¿no? Y sí que me ha interesado, me ha servido, no me ha resuelto, pero me ha servido el entender primero a ella como un espejo para comprender lo que ella me negaba a mí. Es decir, cuando una madre no puede hacer lo que quiso hacer y tú lo haces y muestra hostilidad hacia lo que tú haces, el saber, el darte cuenta, porque una niña no sabe casi nada de su madre, ¿no? El darte cuenta de que ella efectivamente quiso hacer eso y no pudo, y por tanto no puede ir a la exposición de Susana, por ejemplo, entonces te ayuda en la relación, te ayuda a entender quién eres tú, es decir, tiene un valor para llegar a ser simbólico sobre esa experiencia más dura, más difícil. Pero estoy de acuerdo con no descentrar el foco, que el foco está en la hija, claro, ¿no? A la vez, quien se casó con el padre fue tu padre, ¿eh? Gracias por la puntualización del sistema patriarcado y el incestuoso, tienes razón. Gracias. No, estaba ahora hablando Patricia. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Lo deja claro Patricia. Bueno, en relación al título, El cuerpo se confiesa, el incesto. A ver, decir que del incesto, que ya es invisible, yo creo que hay una experiencia de incesto que es todavía más invisible o más difícil de nombrar, que es la perpetrada por un hermano, ¿no? Y sobre todo cuando todavía son niños, aunque haya diferencia de edad y diferencia de estatura, es como más difícil de nombrar. Y ahí a mí me ha ayudado mucho lo que tú has dicho de que el incesto se produce en un sistema que tiene un desorden patriarcal, porque es como... Yo creo que mi padre, porque estoy hablando de un caso propio, es una persona que encaja con el modelo del patriarca y que aunque él no perpetró el incesto, de alguna manera llegó a mí a través de otro inocente, entre comillas, ¿no? Porque era un niño pequeño también. Y bueno, como que a mí me ayuda esta manera que has tenido de explicarlo. Ahí también ponerlo encima de la mesa frente a la madre, bueno, pues también es más difícil porque es también su hijo, ¿no? Y es como más difícil de gestionar, ¿no? Y bueno, solo quería decir que ahí me ayuda a pensar que es el patriarcado y no el incestuoso. Gracias, Candela y Patricia, por vuestras palabras. He pensado si intervenir o no, llevo un rato dialogando conmigo misma y he decidido hacerlo, compartirlo con vosotras, porque desde que empezó Candela con su intervención y después Patricia, a mí este tema me duele, no por haberlo vivido en primera persona, sino porque está
muy relacionado, o lo veo, y es lo que a mí me sale, con un tema en el que estoy como interlocutora con la sobreviviente, una expresión que ha dicho antes Candela, y me viene otra niña, una niña que se queda muda también, que sufre una violencia en su cuerpo, pero en este caso es llevada a esa violencia por la madre y por la abuela, que es el caso de la niña mutilada. Para mí es una implicación con ella desde el año 2011 por mi relación con las mujeres migrantes. Todavía no he escuchado a ninguna de ellas que pueda hablar en primera persona. Hay quedarse sin palabras. Y esa lucha por conseguir este concepto de la libertad que decía Patricia, de la libertad es vivir sin el dolor o con la ausencia de dolor. En el caso del incesto veo muy clara esa ruptura de la relación con la madre porque es el padre el que provoca esa violencia. Y aquí a mí siempre, aunque mi tesis, bueno, es que esto fue después objeto de mi tesis doctoral, intentar ver cómo el derecho al final no era ninguna mediación, sino todo lo contrario en este caso, porque bueno, no voy a entrar en ese debate jurídico, ¿no? En fin, donde quiero ir es que al margen de intentar buscar una otra solución al derecho que por ahora no se presenta, siempre me debatía en qué pasa con esa niña que después se convierte en una mujer que está huérfana realmente, se siente huérfana de encontrar un sentido, porque lo que sí me queda muy claro del relato de ella, de estar en contacto con ella y en relación con ellas, es que hay una excusa, no hay una culpa a la madre, sino esto lo ha hecho mi madre, lo ha hecho mi abuela, porque forma parte de las normas culturales, de nuestra identidad. A mí escuchar lo que pasa en el incesto me ha desordenado un poco porque yo no tengo las respuestas, no tengo las respuestas para estas mujeres adultas que no pueden vivir luego sin separarse del dolor y sin estar escindidas. Quería escuchar vuestra opinión, a ver si me podéis aportar un poco de luz. Muchas gracias. Lo que planteas es que ellas todavía no han podido integrar ese dolor, ¿no? Y hablar, ponerle un nombre. Lo que planteo es que en el caso del incesto se visualiza mucho la figura masculina del padre como el que ha provocado esa violencia. Y luego esa posible culpa emergente, cuando la niña puede verbalizarlo, una culpa hacia la madre. Pero en este caso es la práctica o el ritual se lleva a cabo por la propia, o sea, son las abuelas las que o lo hacen directamente o acuden a las ancianas de su aldea o del lugar donde viven para que lo haga. O sea, aquí es la mujer la que perpetúa esa propia violencia, porque no deja, para mí es considerada como una violencia sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, y luego la hija excusa a la madre, la hija excusa a la abuela excusa a la vecina, es una excusa, es una cadena de excusas de mujeres. Pero creo que esa relación entre madre e hija también está dañada, pero no sé cómo se puede ordenar, Bueno, sigue siendo una violencia, aquí sí podríamos hablar de patriarcado, ¿no? De ellas, esta hija no es que excusa a la madre o comprende el contexto que permite esa conducta y no sabe quizá cómo resolverlo, ¿no? No sé, no he tenido experiencia con ese tema, pero yo creo que ella no sabe qué hacer, de modo que sigue la cadena femenina de decir, bueno, esto es una cosa que ha sucedido y mi madre la hizo, porque mi abuela la hizo y está como explicando, aquí ninguna ha sabido todavía qué hacer, ¿no? Pero el desorden no está en ellas. El desorden está en el contexto que ha creado esa práctica, es una violencia hacia ellas. No de lo que en realidad la hija está hablando de no es una violencia de mi madre y de mi abuela. Pero lo que no me queda claro desde tu punto de vista, la relación de la madre y de la hija, ¿cómo queda en ese caso? Aunque está claro que el patriarcado es la norma ajena que entra dentro, que hace la fisura, pero ¿ellas cómo se quedan?
la relación de la madre con la hija. Bueno, la relación de la madre con la hija, lo estás diciendo tú, está dañada, ¿no? Porque la relación de la madre y la hija es bastante más compleja, lo estamos hablando aquí todo el tiempo, ¿no? Es compleja en sí misma. Entonces, esa relación está dañada y no han encontrado todavía. Yo creo que si se pudiese, si se pudiese hablar de dónde viene ese daño, quizá ese sería un inicio. Ese sería el inicio para poder hablar, ellas dos, en este caso que tú planteas, sería poder localizar de dónde viene el daño, de dónde viene esa conducta que las tiene dañadas en cadena. No sé si te... Sí, gracias. Sí, en este caso, de lo que estaba hablando ella, las prácticas en los trabajos con la alteridad tienen que ver con trabajar a fondo, digamos, la pauta cultural y separarla de la práctica patriarcal. Es lo que se está haciendo en estos trabajos desde hace, por lo menos en Cataluña, hace unos 10 años, ¿no? Trabajando sobre esas mutilaciones a las niñas. ¿Sí? Separar de dónde surge, digamos, el ritual y separar la práctica patriarcal con el origen del ritual. No sé si estás hablando de ablación de clítoris. Sí, soy Milagros Rivera. Le quería contestar a Ana Silva. Digo tu nombre porque no estoy segura de si lo has dicho y no te vamos a localizar. Y lo que decía Elizabeth al final es lo que iba a decir. Me parece importante llamar a las cosas por su nombre, porque mutilación pues, puede ser de la nariz. Entonces, hablar de ablación del clítoris o clitoridectomía, que es una palabra larga, pero hay otras palabras largas que decimos. Y claro, es una manera de truncar la sexualidad femenina libre, el orgasmo clitórico y prepararte exclusivamente al que no existe, ¿no? Al que no existe más que para el hombre, pero tampoco. Entonces, bueno, eso por un lado quería decir, pero por otro, y estoy de acuerdo con Candela lo que ha dicho de poder ayudar a tomar conciencia, porque claro, a mí también me ayudaron a tomar conciencia, yo no vine concienciada al mundo, ¿no? Cuando la madre transmite el patriarcado dándose unas veces cuenta y otras veces no dándose cuenta y otras no atreviéndose a discrepar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay otra cosa que has dicho que la quería comentar, que cuando has dicho que no parece que exista una mediación que pueda sustituir al derecho. El derecho no es una mediación. El derecho, si acaso, es una intermediación, algo que se interpone en los intercambios entre seres humanos, entre mujeres y hombres, hombres, mujeres, mujeres. No le demos más crédito del que tiene. Es un gran constructo de la masculinidad patriarcal y aquí se acaba la historia. Entonces, en el feminismo, ya el feminismo autónomo de los años 70 y probablemente antes, porque esta mañana Laura hablaba de una autora que no he oído bien quién era, que en el siglo XVII ya estaba diciendo cosas que nos parecen nuevas en el feminismo, que nos parecieron nuevas en el feminismo autónomo, ¿no? Como no separar el pensar del sentir, etc. Bueno, pero todo esto para decirte que sí que hay trabajo hecho sobre la madre como fuente de derecho, sobre todo desde la Librería de Mujeres de Milán en los Sottosopra, ¿no? Que es una revista no periódica que está traducida al castellano bastante, no toda, y también que hay una conciencia difundida y difusa grande de que el cuerpo de las mujeres debería de salir fuera del Código Penal. Por tanto, ahí sí que tienes una mediación y que es una mediación que no es la de la ley patriarcal o la ley masculina o el derecho constituido. Y que es importante, yo sé que tú eres jurista porque eres alumna del máster, ¿no? Que es importante que las juristas lo digáis, porque claro, sois las que sabéis de derecho. La madre como fuente de derecho, el cuerpo fuera del Código Penal. El derecho se estrella precisamente ante el cuerpo
y sobre todo ante el cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque claro, está hecho para oprimirlo, entonces ¿cómo no se va a estrellar? Pero eso hay que repetirlo, porque si no parece que haya que deconstruir el derecho antes de empezar. Y de construir el derecho es un trabajo digno de la más cruel esclavitud. Es muy aburrido y además inútil, finalmente. Nieves. ¿Quién pedido? Nieves. Yo quería pensar también si todo este traer la experiencia y el pensar en las madres, en ese espejo, que yo siempre entendí que el feminismo lo había interpretado muy bien o lo había dicho muy bien, porque es la maternidad ausente, ¿no? Que las madres estén ausentes y que estén presenciando cosas que no son capaces de ver porque están ausentes. Esa es otra piedra angular de la violencia tan grande que tenemos, que es una violencia que nos corta con el sentir, que nos corta con el cuerpo, que lo hace con el incesto, lo hace con la violación y lo hace la cultura misma continuamente. La cultura del derecho, la cultura de los rituales, la cultura de todo lo que va en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestra experiencia. Y me parece, y no sé si esto me he liado, ¿no? Pero que creo que lo que pasa en todas las madres, o en las madres que tienen esa lealtad simbólica, o todo ese hilo que tú hablas, que es un hilo también, creo, de lealtad simbólica a unos rituales y a una lealtad simbólica al patriarcado, que no se cuestiona porque no tengan palabras o porque falta esa conciencia que a mí pues también me vino del feminismo, primero. No sé si esto sirve o aclara, pero esta cosa, porque ayer lo dijo Chiara, yo no sé ya quién lo ha dicho, da igual. Esto de la madre, la maternidad ausente, no la madre, la maternidad ausente, estar en maternidad ausente, porque como es una falsa alternativa, es Carla Lonzi la que lo dice. Es que en verdad no paro de estar con Carla Lonzi desde el seminario y de leerla continuamente. Y Carla Lonzi dice cosas muy grandes, y gracias a ti, Milagros, que me la has traído, ¿no? Que dice que la maternidad es una falsa alternativa, nos la han vendido como una falsa alternativa. ¿Por qué? Porque está vacía, porque está ausente. Por eso hay madres que, oye, que están ahí y no se coscan de que mi niña se desmaya y mi niña... Pues porque es que, oye, es que... Y más allá de culpas y de no culpas, que no es eso, bueno, pues no sé, ya está, es que me cuesta, hablar. Yo soy Milagros Rivera. Claro, lo que planteas, Nieves, es que me siento interpelada, no sé por qué, pero lo que planteas tú tiene un alcance gigantesco que yo creo que a mí me recuerda en términos históricos ahora dos cosas, ¿no? Una, la pérdida muy grande de orden simbólico de la madre en el siglo XX, el siglo de la máxima violencia de guerras, y no solo, porque después ya sabes todo lo que viene después, de desplazados, etcétera, destrucción, y luego de la emancipación, sobre todo de la emancipación femenina. En ese siglo, la enorme pérdida de orden simbólico de la madre, que yo detecto, pero que no te sé explicar mucho más, claro, ha traído a que las madres sepamos poco del orden simbólico de la madre, que se nos ha llegado pues tocado, no digo vacío, porque entonces no hablaríamos, pero tocado, no estamos tan advertidas como estaban nuestras abuelas, no sabíamos que la frigidez era una cosa muy inteligente, etcétera.
claro, no lo sabíamos. Es que hemos creído en el progreso y entonces nos ha parecido que perder cultura femenina era progreso. Y cuando se pierde la cultura femenina se ha perdido, no es que te la guarden en los tratados de Aristóteles, ¿no? Entonces, yo creo que esa era una cosa. Y la otra, que tiene que ver con esta mucho, en todo el movimiento político que había desde el siglo XIII, que se llamó la querella de las mujeres. En la querella de las mujeres lo que intenta hacer son campañas de creación de opinión, ¿no? De opinión política sobre el valor de las mujeres y de lo femenino libre en contra de la misoginia, ¿vale? Y claro, hoy día si tú dices en clase, es que lo femenino, el ser mujer, en nuestro tiempo no tiene ningún valor. Ha perdido casi todo su valor. Las mujeres, las chicas se extrañan. Y luego yo digo, bueno, no sé, ahora yo no me acuerdo los ejemplos que ponía, pero pones ejemplos y entonces dice una, claro, por eso me obligan a firmar en un contrato de trabajo que no me embarazaré mientras dure este contrato. Y un alumno dice, pero eso es ilegal. Y dice, sí, pero si no lo firmo no tengo trabajo. Entonces, enseñar que eso es una pérdida absoluta de valor de lo femenino. O sea, que el ser mujer no vale nada, por eso nos matan. Y no produce ninguna contradicción social. Porque no es solo que nos maten, es que nos matan y no produce ninguna contradicción social. A mí no me gustan las estadísticas, pero esta desde 2003, que es cuando se toma nota, y se toma nota fatal, o sea, si declaran 80, había 140, desde 2003 más mujeres han sido asesinadas, dentro de las pocas que cuentan, por su pareja o expareja hombre, que asesinatos de ETA. Asesinatos de ETA que han provocado, bueno, el desplazamiento del cielo y del infierno. Y en cambio lo otro no produce ninguna contradicción social. ¿Por qué? Pues porque el hombre tiene valor y la mujer no, para empezar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí es uno de los engaños del presente, está uno de los engaños del presente, que las mujeres creemos que tenemos valor. Y claro que lo tenemos, ontológico, pero social no. Ontológico, las que más. Pero en la sociedad no pasa nada. No pasa nada. Y yo creo que de la misma manera o análogamente que cuando hace 1000 años empezó el feminismo de mi generación y de pronto nos movimos porque, oye, si a ella le está pasando lo mismo que a mí, y yo creía que esto no me pasaba más que a mí porque en mi casa eran todos muy raros, ¿no? Y no, entonces nos falta afinar en cuál es la conciencia del presente que nos está socavando la tierra debajo de los pies sin saberlo nosotras. Claro que te ofende mucho si alguien te dice, si es que el ser mujer no tiene ningún valor. Y más si te lo dice una profa. Pero bueno, pues cuando nos dijeron que el orgasmo vaginal no existía, también a las emancipadas nos fastidió una barbaridad. Pues bueno, hay cosas que pasan y que no te has enterado, por muy lista que seas. ¿No? O por muy libre que te sientas, que también lo serás. Pero hay algo sobre la pérdida de cultura femenina y que los hombres puedan hacer lo mismo en el cuidado, que es que ya es como, bueno, es el origen de la subrogación. Pero bueno, no quiero hacer un meeting. Que sigue hablando. Hola, soy Ana Celia y quería expresar algo que, bueno, pues de hace mucho tiempo me ronda. Yo soy médica y al hilo de lo que has dicho, Milagro, con la pérdida de la conciencia de lo femenino en el siglo XX, que casi que parece que nuestras abuelas lo tenían más claro que nosotras, tengo que decir algo que yo en mi práctica profesional me he ido dando cuenta. Perdóname porque
Es la primera vez que hablo aquí. Me noto con mucha emoción. Y a principios de los 60, cuando empezó a hablarse de la liberación sexual femenina, aparecieron las hormonas femeninas artificiales. Fue un logro el poder separar la sexualidad de la maternidad, algo que parecía como que subyugaba a la mujer en su vida sexual libre, pero ha sido a costa de un precio muy grande. La anticoncepción hormonal, que está muy, no me sale la palabra numerosa, no es. Sí, muy expandida, es una castración temporal de la mujer. La hormona, hay muchos estudios que la relacionan, que constatan la relación que tiene la hormona con la vida afectiva, con la vida emocional, con la vida de relación. Es una castración la que tiene la mujer actual, y en ello también entra la pérdida de la conciencia femenina, de una manera solapada, que nadie quiere darse cuenta y que yo ahora mismo pongo aquí para dar constancia de ella. Nada más. Bueno, no sé si estamos en un impasse o os parece que si no hay más palabras de momento, pues vayamos terminando. Creo que ya estamos empezando a estar cansadas y es un tema que nos toca mucho y quizá mejor que dejemos tiempo también a las palabras. Y bueno, y recordaros que ya sabéis que estará colgado, bueno, que está ya emitiéndose y colgado luego en la página web de Duoda, todo esto. Que a mí me da un poco miedo también, pero bueno. Muchas gracias.